Bienvenido de nuevo al canal. Recuerda que en Te Presto Mi Voz encontrarás los mejores cuentos, historias, audiolibros y relatos de muchos géneros. Narrativa, policíaco, romance, esoterismo, ciencia ficción. También nos puedes sugerir qué títulos o autores te gustaría escuchar y, ¿por qué no? Si escribes o tienes una historia que te gustaría que le pongamos voz y efectos, contáctanos en comentarios o por email. Estaré contento de saludarte y conocer tu historia. Recuerda que los videos de Te Presto Mi Voz se escuchan mejor con audífonos, así que corre por ellos, prepárate a escuchar el siguiente relato y, mientras te acomodas en tu mejor sofá o te preparas para dormir, suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y disfruta de esta historia. Si te gusta la interpretación y te ha hecho sentir algo o no te dejó dormir, compártela a un amigo y no olvides quedarte pendiente de los nuevos relatos que tendremos. Recibe un cordial saludo, gracias por escuchar y disfruta la siguiente historia. El poder de la voluntad, Paul Clement Yagot. Capítulo 6. El dominio de la voluntad sobre el organismo y su aplicación. 1. Acción de la voluntad durante la hipnosis. 2. Efectividad de la idea en estado de vigilia. 3. El poder de la idea reflexiva. Un ejemplo. 4. La acción curativa de la idea desde la antigüedad. 5. Tratamientos individuales. 1. Acción de la voluntad durante la hipnosis. Hasta una época reciente, se tuvo la creencia de que solamente las fibras estriadas dependían directamente de la voluntad y que las fibras llamadas lisas estaban libres de su acción. Los experimentos hipnóticos han mostrado desde sus comienzos que una idea fija e infiltrada por una sugestión impera opuestamente a las creencias citadas sobre cualquier parte del cuerpo humano. En este sentido se realizaron muy notables ensayos de vejigatorios aplicando la sugestión hipnótica. He aquí el comentario de algunas de dichas pruebas, que tomamos de tan eminente autoridad científica como lo es el Dr. Grasset. En el Piamonte, comarca italiana entre los Alpes, el Dr. Luis Pregalmini, de Intra, después de dormir a un enfermo, le sugirió la idea de que le aplicaría una cataplasma, pero en vez de aplicarle emplasto alguno, le colocó un pedazo de papel en donde había escrito la prescripción que le ordenaba. Pues bien, el papel hizo efecto vejigatorio, haciendo que la llaga supurara durante 10 o 12 días. Un farmacéutico de Charmes atiende a una mujer que padece fuertes dolores en la ingle izquierda y le sugiere que allí se le formará una ampolla. Esta se le produjo al día siguiente. En otra ocasión, al llegar dicha mujer quejándose de sufrir una neuralgia en la zona clavicular derecha, le inspiró una sugestión semejante y en la zona afectada aparecieron quemaduras con el aspecto de cauterizaciones bien formadas como puntazos, que dejaron huellas de escaras cáusticas. Los doctores Liebault, Bernheim y Beaunis, en unión de Tocachón, repite el experimento, pudiendo comprobar que en un tramo de 4 a 5 centímetros la piel se ha puesto densa como torturada, asumiendo un tono blanco amarillento. Esta parte de la epidermis aparecía dentro de un círculo hinchado y sumamente rojizo, de casi medio centímetro de espesor. Bourot y Bourne tatúan con un estilete en los antebrazos de un sujeto hipnotizado el nombre de este y le ordenan: esta tarde a las 4 sangrarás por uno de los brazos, exactamente por las líneas tatuadas. Tal y como quedó ordenado en la sugestión post-hipnótica,
Solamente en uno de los brazos aparecieron en relieve y bien rojos los trazos hechos con el estilete, perlando gotas de sangre en algunos de sus puntos. Mabille ha logrado producir por su gestión diversas hemorragias epidérmicas, trazando el nombre del sujeto en un brazo o en un muslo o en su frente. Aseguran los doctores Binet y Ferré que Charcot y sus ayudantes en la Salpêtrière han llegado a causar con frecuencia quemaduras por sugestión en individuos hipnotizados. Todos los que practican el hipnotismo afirman unánimemente que la sugestión aminora y hasta llega a suprimir del todo la sensibilidad. Numerosos hombres de ciencia han aplicado la anestesia hipnótica. Ellos son Broca, Esquirol, Follin, Staël, Elliotson, Charcot, Dumont-Pallier, Barillon, etc., para no citar más que las eminencias médicas. Hasta en un tenue estado de la hipnosis integral, tal como lo describimos en nuestra obra Método Científico Moderno de Magnetismo, Hipnotismo y Sugestión, se puede lograr la insensibilidad epidérmica mediante alguna simple afirmación, habiéndonos sido posible hasta dejar insensible una extensa parte del cuerpo. Respecto a la influencia de la sugestión sobre el corazón, el Dr. Beamis, de la Facultad de Nancy, realizó frecuentes experimentos con buen éxito, a fin de demostrar su eficacia. Los latidos de ese órgano, que se iban midiendo con el esfimógrafo, acusaban retardos de 6 a 13 pulsaciones por minuto, como resultado de una afirmación, imponiendo una detención rítmica. En algunos experimentos análogos, según informa Gasset en su obra citada, los doctores Mares y Heldrich pudieron lograr, con el empleo de la sugestión, hacer bajar la temperatura hasta 34.5 grados. ¿Por medio de qué procesos se realizan tales fenómenos? Indudablemente, por el sistema vasomotor. La idea que impone la sugestión impera sobre los vasos sanguíneos y su acción se extiende a toda la red de pequeños vasos circulatorios. Nadie ignora que algunas emociones producen cierto sonrojo que colorea el rostro, un tanto que otras ocasionan el decoloramiento momentáneo. Un sujeto apocado que ingresa en un ambiente desenfrenado, desde luego siente una impresión que influye sobre los finos vasos sanguíneos del rostro, que promueven una afluencia notoria de sangre a través de la superficie cutánea. El temor opera contrariamente, produce cierto desviamiento de los finos conductos sanguíneos y consecuentemente un retroceso de la sangre. Se han podido realizar importantes registros en la clínica hipnótica en los cuales todo el que lo solicita puede comprobar que la idea que se sugiere se repite y se mantiene por mucho tiempo en el ámbito de la conciencia. Tiene una influencia curativa, no solamente, como es opinión común, sobre los males del sistema nervioso, sino también en los del organismo, como son algunos desórdenes funcionales del estómago, los intestinos, el corazón, los pulmones, el hígado y los riñones. Fibromas, tumores, abscesos han sido sometidos al tratamiento de la sugestión. La gran cantidad de éxitos reales permite afirmar categóricamente la siguiente verdad: la mente impera sobre el cuerpo. La hipnosis se parece a un estado anómalo en cuya duración los fenómenos psíquicos parecen operar cierto dominio sobre los materiales, aunque pronto podremos apreciar que, si bien es en el sueño hipnótico donde aparece evidente la influencia de lo moral sobre lo material, esta misma influencia se mantiene también algunas veces en sujetos despiertos, con igual claridad. 2. Recónditos efectos de la idea en estado de vigilia. Se han dado casos sumamente notables que podríamos incluir aquí, procedentes de la psicología embriológica, cuando la emoción, la idea, el estado de ánimo de una madre han operado con exacta repercusión sobre su hijo, pero preferiblemente nos concretaremos a citar aquí actos de autosugestión,
cuya faena ha surtido efecto en un sujeto, pero utilizando para ello su propia mente. La guerra ha dado lugar a difundir el conocimiento de cierto tipo especial de separación temporal entre la sensibilidad física del soldado y su conciencia, ensordeciendo el fragor de la batalla. El pobre combatiente, que incluso ha sufrido heridas de tanta gravedad que en la vida normal, ipso facto, le hubieran hecho sentir intensísimo dolor, a veces no se da cuenta de sus heridas, de no ser por la sangre que le chorrea. Ha llegado a nuestro conocimiento el ejemplo de un soldado que, después de haber recibido 17 heridas de bala, prosiguió combatiendo hasta el fin de la batalla, cuando manifestó que sentía cierta especie de malestar, por lo que fue llevado a la ambulancia. Cuando horas más tarde fue conducido a un hospital, falleció al llegar a él sin haber dado grandes muestras de dolor. He aquí otro caso más peculiar. Mientras una joven madre se encuentra atareada acomodando en un armario unos trastos de porcelana que ocupan sus manos, al otro extremo del cuarto, su niño, a fuerza de mover las piezas de la chimenea, ha aflojado la cortina metálica de esta, que amenaza desprenderse precisamente sobre el cuello del niño, el cual se encuentra postrado sobre el piso en la postura de quien espera ser guillotinado, pues que la citada pieza metálica haría en este caso la función de cuchilla. En este preciso momento, próximo al desplome de la cortina metálica, la madre voltea rápidamente y advierte el peligro en que se encuentra su hijo. Con la tremenda impresión que recibe, le da un vuelco el corazón, según la frase acostumbrada, y tomando en cuenta que esa mujer es excesivamente nerviosa e impresionable, ipso facto se le formó en el cuello un círculo eritematoso, como un bordo en el lugar exacto en que iba a recibir el golpe la criatura. Esta huella dermatósica desde el primer instante perduró abultada el tiempo suficiente para que, al acudir a un médico horas después, éste pudiera examinarla. Caso citado por Duchel y Warcollier en su libro Los milagros de la voluntad. En la Escuela Práctica de Magnetismo, en el año de 1915, se nos presentó la oportunidad de presenciar un caso en el que la influencia de la idea se manifestaba con suma rapidez. El sujeto, llamémosle MC, un estudiante de la escuela que se especializaba en el curso de anatomía, sufría una sensación de trastorno en aquellas partes del cuerpo que el profesor mencionaba. En la clase de patología, al escuchar la causa de tales o cuales síntomas, el estudiante MC padecía un malestar correspondiente a los efectos de cada uno de los síntomas expuestos. Al oír la reseña de alguna operación quirúrgica, sufría dolores intensos precisamente en aquella parte del cuerpo donde el médico había operado a un enfermo. Puede objetársenos que se trata de casos anómalos, cuyos fenómenos no se presentan en individuos sanos. Estos casos excepcionales son precisamente los que vienen a iluminar la ley reactiva del yo pensante, que influye sobre todo el organismo y que permanece latente para todos los seres, exceptuando la diferencia de que, para lograr que se opere una acertada repercusión física, en unos requiere una acumulación mayor de energía psíquica que en otros. Todos los seres contenemos en nuestro interior el barrunto de un poder inmanente que debemos desarrollar si es que deseamos ejercerlo de una manera espontánea y poderosa. Algunas sectas de Oriente, prácticas en la clase de preparación especial para su objeto, tales como los faquires musulmanes, los derviches mahometanos y los yogis hindúes, han llegado a extender hasta límites amplísimos el poder de su voluntad sobre ellos mismos. Estos seres pueden resistir el fuego sin quemarse, perforan su carne sin dar muestras del menor dolor, se hacen incisiones que en un momento cicatrizan, detienen todas las funciones interiores de sus respectivos cuerpos y luego se hacen sepultar, aguantando varias semanas bajo tierra,
al cabo de las cuales retornan a la vida espontáneamente. En los escritos de notables investigadores ingleses que han recorrido y estudiado la India, abundan las narraciones de escenas como las ya mencionadas. También se encuentran aún en África algunos fanáticos que, debido a su prolongado entrenamiento, adquieren la facultad de producir sobre sí mismos fenómenos muy parecidos a los de las sectas orientales. Transcribimos, a este respecto, algunos sucesos que citan los señores Duchatel y Guarcolier, según la Nueva Parola de Roma. Madame Penet preguntó a un ermitaño mahometano si poseía algún secreto físico o fisiológico, si por ejemplo podría someterse al fuego sin quemarse, respondiéndole el morabito en sentido afirmativo. En ese momento acercó la mano a la llama de una vela encendida sobre la mesa, la tuvo por encima durante varios minutos y luego la retiró, mostrándola ennegrecida por el humo, pero sin señal alguna de quemadura y sin haber manifestado que sentía dolor alguno. Se hallaba presente Bastiamini, quien para comprobar que la flama quemaba en realidad, quiso imitar al ermitaño, pero solo aguantó su mano encima 2 segundos, retirándola rápidamente al sentir la quemadura. Al otro día aseguraba a M. Pene que aún le ardía la mano, mostrándola algo tumefacta. Un segundo jeque se incorporó y tomando un delgado puñal, metió en su boca la punta y se traspasó la mejilla izquierda, en forma tan evidente que la punta del puñal asomó al exterior. Ni una sola gota de sangre salió de la herida, y entonces el morabito, sin mostrar tampoco dolor alguno, se introdujo uno tras otro 4 puñales, uno en la mejilla derecha, otro en la piel de la garganta y 2 en los brazos. A ruego nuestro, procedió a sacarse cada uno de los puñales sin que apareciese una sola gota de sangre y sin que pudiera notarse la menor señal de herida. Solamente en los brazos se notaban apenas 2 huellas pequeñas amoratadas. Enseguida se fue hasta un extremo de la ermita, se desnudó el vientre y tomando un sable lo pasó de uno a otro lado de la boca, emitiendo palabras incomprensibles mientras daba saltos, empezando a propinarse duros sablazos en el vientre. Le pedimos que se golpease por la parte del filo y que hiciese correr el sable a lo largo sobre la carne, apoyando la hoja, lo cual efectuó así. Al ordenarle que terminase, procedimos a examinar la hoja del sable, que ostentaba un filo tan cortante como al empezar el morabito su experimento. En su vientre no encontramos ninguna cortadura, sino solo 2 rayas ligeramente amoratadas a modo de equimosis, como la huella que deja señalada una estrecha ligadura, por ejemplo, la que deja un delgado cordel. En una sesión del Medium Home, realizada en Londres en 1870, a la que asistió Sir Russell Wallace, se vio cómo dicho medium podía manejar tranquilamente carbones encendidos sin que le ocasionaran dolor alguno y sin que en sus manos quedase alguna señal propia del fuego. 3. Un ejemplo del poder de las ideas reflexivas. En una exposición de los experimentos anteriores, nos hemos sentido estar en un campo extranatural, pero podría preguntarse el lector qué ventajas proporcionaría ese poder directo de la voluntad sobre su cuerpo a un ser como él, enteramente normal y careciendo del tiempo suficiente para consagrarse a una larga preparación. Queremos convencerlo de que el hombre occidental moderno, que vive una existencia común y corriente, y que ha podido adquirir nociones amplias de los poderes del psiquismo, especialmente si ha principiado a entrenar su voluntad de acuerdo con métodos semejantes a los que contienen los primeros 4 capítulos de este libro, podrá ejercer una directa y honda influencia sobre su organismo. Vamos a relatar un caso de autocuración auténtico que fue logrado por un ilustre hombre de ciencia, especialista en el empleo de las ciencias psíquicas. Dicho caso
completamente desesperado, opina una inusitada dificultad, solamente comparable a los enérgicos recursos de que disponía el notable científico a que nos referiremos, el profesor Héctor Tourville. Con una tos incesante, relata Tourville en su terapéutica psíquica, escupía yo en ocasiones hasta 1 litro de pus, sangre y otras materias malignas en el transcurso de una jornada, atacado de uremia bríctica y postrado de una pleuresia purulenta, epifenómeno de una afección renal. Declarado incurable por los médicos, las personas que me rodeaban presentían llegado el momento, el final. Por aquella época, en el año de 1913, mi compañero y yo nos encontrábamos en diaria comunicación con el profesor Tourville, y como conocíamos sobradamente la fuerza de su poder magnético, lamentábamos ya que un hombre tan sabio fuese arrancado tempranamente a la ciencia, a la veneración de sus adictos y ayudantes, y al cariño de sus familiares y allegados. En oposición al temor unánime, no murió el enfermo doctor, y después de varias semanas nos comunicó su decisión de emprender su autocuración, manifestándose absolutamente seguro de lograrla. De escasa índole comunicativa, no se explayó el profesor Tourville respecto al sistema preciso que habría de autoaplicarse, el cual reseñó con posteridad en su ya citada obra, de la cual transcribimos los siguientes párrafos. Tenía siempre mi pensamiento encaminado exclusivamente hacia mi curación. Con la más absoluta fe en el resultado que deseaba obtener, hacía ejercicios de respiración profunda todo lo que me era dable. Con las manos aplicadas al pulmón izquierdo durante la inhalación, pensaba o me decía en voz muy baja: recurro en mi auxilio a las fuerzas de la naturaleza, esenciales para mi curación. Reteniendo el aire me decía: asimilo las fuerzas curativas y las aumento a las mías, y al exhalar el aire, despido los gases y los residuos de la desnutrición. Este triple ejercicio, repetido varias veces en el espacio de 1 hora y en el transcurso del día o de la noche, me producía energía física y moral de cierta consideración, que el organismo aprovecha obteniendo como resultado el prodigio de una mejoría constante. Solía yo modificar esa asimilación autosugestiva con diversas frases. Con ambas manos colocadas sobre mi pulmón enfermo, me decía a veces: absorbo las fuerzas de la naturaleza para curar este pulmón, las retengo en el órgano que han de aliviar, expulso los residuos de la desnutrición. En forma semejante procedía yo con respecto al funcionamiento de los riñones, el corazón, el estómago o cualquier parte del cuerpo que lo requiriese con urgencia, tratando de esta manera de conseguir un equilibrio conjunto entre los diversos órganos de mi cuerpo. Con gran asombro de cuantos conocían el peligro inicial, el enfermo se curaba notoriamente y los doctores conceptuaban su caso, escribe el propio Dr. Tourville, como un fenómeno sin paralelo en su género. Para complementar su cura, el profesor Tourville se sometió más tarde a un tratamiento psíquico exclusivamente aplicado a la función renal. Colocando la palma de mi mano zurda sobre la parte superior del riñón izquierdo, que era el más enfermo, y la de mi mano derecha sobre la parte inferior, objetivaba este órgano tan exactamente como podía, y encauzaba mi pensamiento primero de fuera hacia adentro para invadirle totalmente. Después de algunos instantes, con la imaginación siempre identificada al órgano, pensaba o me decía en voz queda: por el pezón, parte cóncava, atravieso en su interior por la arteria y penetro en sus ramificaciones hasta las venas menores, retrocediendo por las venillas y por toda la red que afluye a la vena renal. Imaginando este recorrido, lo iniciaba por el nervio que conecta con la arteria hasta las pequeñas venas, diciéndome: entro por el lugar sensible del nervio
y sigo por sus ramificaciones hasta los extremos, y regreso por la parte activa de los nervios. Del rabillo sigo hasta el bacinete, llenándolo, y me concentro reiteradamente, como para friccionar los vasos, siguiendo por los canales urinarios hasta entrar en una pirámide de Malpighi, objetivando que la acción ejercida se refleja en todas las otras. La práctica descrita, repetida diariamente durante algunos meses, logró para el enfermo una curación integral, el cual se encuentra hoy en perfecto estado y más fuerte que jamás lo estuvo. Sus energías psíquicas han sido grandemente reforzadas por la acción del supercrecimiento que obtuvieron con el esfuerzo desarrollado durante las prácticas autocurativas. Las nociones indispensables de anatomía y fisiología para emprender una autocuración de esa índole son fáciles de adquirir, en principio, por quien se proponga. Pero aún en el supuesto de que solo se aprendiesen esas nociones elementales de cualquier texto monográfico contienen, serían suficientes para intentar sobre sí mismo la autocuración mental con eficacia. 4. La acción curativa de la idea desde la antigüedad. En el Egipto, en Persia, en Caldea, igualmente que en Grecia y Roma, a juzgar por la historia de la medicina, se encuentran diversas clases de prácticas cuya finalidad era la de hacer funcionar la imaginación del enfermo, con objeto de apresurar su curación. El geógrafo griego Estrabón Diodoro de Sicilia, historiador griego, el filósofo jámblico Pausanias, tuvieron la oportunidad de asistir a las imploraciones de los egipcios, rogando a Isis o a Anubis la curación de sus enfermedades, habiendo atestiguado los resultados eficaces que lograban aquellos creyentes. En Grecia y Roma, la medicina que se ejercía en los templos era objeto de una fe unánime del pueblo. A juzgar por lo que afirman las crónicas, después de que los enfermos habían implorado largamente a sus dioses que los curasen de sus males, se dormían y muchos de ellos, cuando despertaban, se sentían totalmente curados. La terapéutica misteriosa de los pueblos antiguos ha prevalecido. En la Edad Media practicaban esa terapéutica los hechiceros y brujos, y aún en la actualidad, en algunas provincias, subsisten esos curanderos y su clientela. ¿Por qué asombrarse de ello? La fe cura, afirma Charcot. Pues bien, la idea fija nace de la fe, implícita la concentración mental y todo el poder de las fórmulas del dragón rojo o de las imperaciones que se elevan a una divinidad son precisamente un esfuerzo volitivo dirigido hacia la idea de la curación. En la ciudad de Boston funciona una poderosa asociación llamada Christian Science, penetrados por sus miembros de una cosmogonía inclinada al budismo que no examinaremos aquí, se reúnen en ceremonias solemnes inspiradas en las convicciones metafísicas para elevar a Dios sus pesares, rogándoles que la enfermedad que, a su entender, es sólo un desorden orgánico o falta de equilibrio se elimine, a la manera que lo explicó D'Urville, como se elimina la oscuridad de una estancia en la que penetra la luz al abrir una ventana. Los prosélitos de la Christian Science han logrado numerosas curaciones, entre las que se cataloga una enorme proporción de casos de desahuciados en toda clase de diagnósticos médicos. Existen lugares de peregrinación para cada una de las religiones que hay en el mundo, en los cuales, a semejanza de los templos de la antigüedad, se invoca fervorosamente a un milagroso ser invisible. El lugar más afamado de Francia, Lourdes, ha sido acondicionado con un imponente Fausto de mise en scène, cuya influencia sobre la mente de los enfermos resulta tanto más efectiva cuanto más fervientes y sencillos son estos. Asimismo, parece contribuir notablemente en el logro de la curación el estado que guarda el sistema nervioso de los pacientes,
pues aquellos que más se benefician con la recuperación de su salud no son necesariamente los más religiosos. Si en una actuación pasiva, la imaginación opera sobre los desórdenes fisiológicos, ¿cómo poner en duda de que la misma influencia, dirigida técnicamente y orientada por la convicción experimental que sustituye a la fe ciega, opere un considerable poder sobre el cuerpo humano? Como observación final, se deduce que la causa directa de los efectos apreciados es la imagen mental, procedente de alguna influencia externa o concebida expresamente del grado de salud. Enseguida, veremos la manera de obtener de todo lo anterior un método práctico de cura por autosugestión. 5. Tratamientos individuales. No hay que suponer que la concentración mental requiere, como alguien pudiera creer, una agobiante tensión nerviosa, y además aseguramos que el reposo es el requisito primordial que hay que lograr a fin de poderse autosugestionar. Cualquiera que sea el malestar o el trastorno, más o menos intenso, tendiéndose el individuo afectado, dando libertad a sus músculos y pensando que no siente dolor o padecimiento alguno, sino por el contrario, un bienestar completo, piense en un estado de perfecta calma, repitiéndose a sí mismo, reposadamente, que dicho estado se producirá en breve. Durante unos 10 minutos no haga ningún movimiento. La inmovilidad, por sí sola, atrae ya un inicio de salud y produce la pasividad de los impulsos intelectuales. Cuando, después de un cuarto de hora, el individuo ha conseguido permanecer en una completa inmovilidad, ya no le tenta ningún impulso de moverse. La objetivación imaginaria del bienestar aminora paulatinamente cualquier dolor o sufrimiento y propende a normalizar el estado inquieto del paciente. Si éste no posee las nociones necesarias de fisiología para percatarse acertadamente de lo que te sucede anteriormente, no puede imaginarse la función de cada órgano. Limítese a pensar en un liviano, aunque apreciable, bienestar, repitiendo sin cesar el deseo, no solo mediante alguna frase como esta: no tardaré en mejorarme, sino concretamente imaginando la mejoría que adquiere al obtener la eliminación de los dolores, agradable reposo integral, amodorramiento, sueño confortante, etc. Lo dificultoso en el tratamiento autocurativo consiste en la oposición que produce la afluencia de ideas conectadas al mal que se padece, sus impedimentos, la demora que detendrá su trabajo, la suspensión de tal o cual empresa y la ansiedad inherente, etc. Aquí es donde conviene acudir a la reflexión y decidir que el modo más seguro para acortar el lapso de incapacidad reside en el desechar cualquier otra idea que no sea el propósito de aliviarse, el que, influyendo sobre las fuerzas interiores, encauzará la recuperación de la salud. Obvio parece recomendar que es muy necesario observar una higiene esmerada, porque de no ser así, la influencia psíquica que el individuo ejerza sobre sí mismo encontraría un factor incompatible: la convicción de poder colocarse en las mejores condiciones necesarias para poder conseguir una mejoría resulta esencialmente terapéutica. La mayoría de los enfermos sienten alguna ligera mejoría, a veces grande, cuando el médico les revela un diagnóstico favorable. Desde el momento en que éste les asegura su dolencia es pasajera, he aquí las medicinas que usted va a tomar, pronto surtirán sus buenos efectos y tenga por seguro su rápido restablecimiento. O cualquier otra frase alentadora, la inquietud del paciente se aminora notoriamente. El desperdicio de energía que procedió a la llegada del médico queda suspendido y desde luego empieza a recuperar su vigor normal.
dirigiendo con mayor o menor exactitud el pensamiento donde se encuentra el órgano afectado, puede hacerse un uso muy benéfico de la respiración y de la asimilación de energía. Sosegadamente, sin precipitación ni recelo, se aspira el aire despacito, imaginándose absorber con él las fuerzas que flotan en la atmósfera. Se retiene unos instantes el aire inspirado, pensando que de esta manera se adhieren dichas fuerzas a nuestras energías. Después se exhala el aire de los pulmones, afirmando simultáneamente que solo se expulsan los gases y residuos de la desnutrición, a cambio de los cuales se aprovechan los elementos vigorizantes retenidos. Si llega a notarse que estos esfuerzos ocasionan sofocación, se interrumpen para buscar el aislamiento, dedicándose más tarde a encauzar la actividad psíquica hacia el órgano afectado, aferrándose a la idea de que dicho órgano recobrará su estado normal en poco tiempo. Aconseja D'Urville que se mencionen los órganos fisiológicos como si fuesen sirvientes particulares y se les den órdenes suaves, pero con insistencia, en el sentido de que funcionen normalmente durante el día, dice D'Urville, y mejor por la noche. Algunas veces ya acostados y antes de dormirnos, o también cuando el sueño se vaya, aislémonos para dejar de pensar. Aflojemos todos los músculos del cuerpo y en esta posición de reposo aparente demos órdenes a nuestros tejidos celulares, a nuestros órganos, a todo el compuesto de nuestra anatomía para sosegarlo o alentarlo, según el caso, y hallaremos la agradable sorpresa de ver que somos obedecidos y que conforme a nuestro deseo se aquieta o se activa. Para lograrlo, debemos hablarle como lo haríamos con cualquiera de nuestros allegados o familiares. Bajo la acción del pensamiento, propongámonos realizar su curación, cuyo influjo hará que se produzca una especie de persuasión que operará sobre ellos prontamente. En los males agudizantes, en los que después de la crisis se produce un decaimiento continuo y un cierto grado de inconsistencia, no es posible poseer energías psíquicas suficientes para lograr la autosugestión. Pero no obstante, puede intentarse eludir todo pensamiento de desconsuelo, toda idea que induzca al desaliento, al temor o a la inquietud, para que en su lugar nazcan ideas optimistas. Como hemos venido enseñando con anterioridad, el entrenamiento previo de la voluntad coadyuva a la acción de la mente sobre el cuerpo en caso de enfermedad, agregando a esto que, una vez que el desarrollo psíquico ha obtenido un grado medio, se origina algo así como una separación del yo, de las emociones e impresiones que llegan a afectarle. Como si fuese un extraño, contempla los hechos que en sí mismos se desarrollan, absteniéndose de intervenir del todo en ellos. Ante los efectos de la enfermedad, el yo seméjase a un rey que se viese paralizado por sus vasallos, pero que, a pesar de ello, retuviere la necesaria autoridad sobre los mismos para hacer que lo liberten inmediatamente. En las enfermedades crónicas de duración indefinida, determinadas etapas más o menos largas ofrecen al enfermo todo el tiempo suficiente para que pueda examinar su caso en un tratado de patología, con el que consiga interiorizarse del mismo con precisión y asimismo intente autocurarlo con el mayor acierto posible mediante ideaciones mentales bien representadas. Lo que debe esperarse del empleo de dicho método queda bien indicado con el ejemplo que hemos descrito. Además, aunque no sea muy firme el esfuerzo del pensamiento o de la voluntad para encauzar al primero hacia el propósito de ir mejorando y de curarse, proporciona siempre resultados apreciables que hacen de la terapéutica autosugestiva una práctica digna de completa fe.